Vamos a grabar esta sesión también, como las otras. Profesor, Ignacio, cuénteme. sí, quería hacer una consulta sobre los PowerPoints. Los va a subir al campus, ¿cierto? Alguna Sin el compañera video. me había preguntado si es que podía compartirle algún... Claro, PowerPoint yo no subo nunca, pero les puedo compartir las imágenes como PDF. Eso puedo hacer. Claro, Eso pudiese hacer. Sí, no hay problema. Se puede compartir. Se ya, pueden muchas compartir. gracias. Me imagino que especialmente el de electrocardiografía le interesa tenerlo, ¿no? Por los ritmos que vimos y todo eso. Sí, Ya, perfecto, ¿no? Sí, eso lo tengo por ahí, así que los podría subir también. Sí, no hay problema, Ignacio. ya, muchas Los gracias. compartimos. Bueno, ya. Si se ve bien, espero. ¿Se ve bien para los compañeros? ¿Ya ven la pantalla compartida? Sí, se ve bien. Perfecto, gracias, José. Eh, ya vamos a iniciar grabación ahora. Esta reunión está siendo grabada. Ya, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver entonces esta clase o esta sesión ya final de los temas que hemos visto de fisiología cardiovascular y electrocardiografía en relación a la regulación de este sistema cardiovascular y en particular cómo se regula la presión arterial, ¿ya? Y la presión arterial media en este caso, que es la variable principalmente regulada de nuestro sistema cardiovascular o una de las principales. Eh, para iniciar solo un poco, hacer una recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora, donde sabemos que el sistema cardiovascular tiene un órgano central que es de vital importancia, como es el corazón, el cual funciona de forma contráctil, un poco en este caso obedeciendo a lo que norme el sistema excitoconductor, ¿ya? Y el marcapaso fisiológico en particular, el nodo sinusal. Por lo tanto, este sistema excitoconductor es el que va a transmitir, a generar y a transmitir la actividad eléctrica cardíaca hacia los distintos incisios de este corazón, ya de este órgano central del sistema cardiovascular. El sincicio atrial y el sincicio ventricular, por lo tanto, se contraerán de forma eh, distinta. ¿Ya? Primero se contrae los atrios y posteriormente los ventrículos, y todo esto ocurre también de forma posterior a la actividad eléctrica que se genera en el corazón. O sea, la actividad eléctrica siempre va a ser primero que la actividad mecánica del ciclo cardíaco de los incisios, ya sea sístole o diástole, ¿ya? Tanto de atrios como de ventrículos. Por lo tanto, eso es importante. Los procesos del ciclo cardíaco son estos procesos mecánicos o secuencia de eventos mecánicos que se suceden unos a otros, ¿ya? Eh, y que obedecen un poco o totalmente a la actividad eléctrica que se esté generando en el corazón. ¿Ya? Normalmente un ciclo cardíaco tiene una duración aproximada de unos 800 milisegundos o 0,8 segundos. Y este ciclo cardíaco también se podía analizar en relación a las modificaciones de presión y volumen a nivel de los distintos compartimentos, pero en especial se analiza de forma muy importante en relación a lo que ocurre en los ventrículos, ¿ya? Y en el ventrículo izquierdo particularmente, es lo que los libros van a describir de forma más común. Tipos de fluidos que se pueden generar en el sistema cardiovascular, dijimos que eran mixtos, o sea, podemos tener tanto flujos laminares como flujos turbulentos. Sin embargo, tienden a primar los flujos laminares, ¿ya? Por suerte, porque son mucho más saludables estos flujos laminares que los flujos turbulentos. Vimos también que los flujos turbulentos se van a generar principalmente en lugares donde hay alteraciones en la dirección del fluido, en este caso, o cambios de dirección de fluido, como pueden ser en las bifurcaciones de vasos sanguíneos, o como también en los lugares donde se producen estos procesos ateromatóxicos, ¿ya? Estas lesiones a nivel de la pared vascular, y donde también eso va a tender a generar grandes turbulencias y por ende también mayores vectores
de fuerza y estrés sobre la misma pared endotelial, ¿ya? Así que ojo con eso. Teníamos también ahí ecuaciones que nos servían para predecir este tipo de flujos, como la de Poiseuille para flujo laminar, la de Osborne-Reynolds para flujos turbulentos. Entonces, en relación a lo que nos convoca hoy día ya, que es la regulación cardiovascular, mencionar que hay distintos mecanismos, ¿ya?, que van a estar regulando esta variable, que es la presión arterial media, y estos mecanismos van a actuar de forma conjunta, pero también de forma escalonada, ¿ya?, donde hay algunos que van a ser más rápidos que otros para actuar. Por ejemplo, los mecanismos nerviosos son de los más rápidos que se van a producir, porque ustedes saben que la acción del sistema nervioso es muy rápida, comparativamente hablando a lo que podría ser después en el endocrino, que toma más tiempo. Y el principal actor de esta regulación nerviosa de la presión arterial media será el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Principalmente en su rama simpática del sistema nervioso autónomo, pero también la parasimpática puede tener algo que ver, en especial en las regulaciones que se dan a nivel del efector cardíaco, ¿ya?, de lo que ocurre a nivel del músculo cardíaco o del sistema excitoconductor cardíaco también. Los mecanismos físicos son menos nombrados en los libros, pero también existen y tienen que ver con principalmente modificaciones del intercambio transcapilar, ¿ya? Por lo tanto, estos mecanismos físicos son mecanismos pasivos que van a estar haciendo que, si por ejemplo hay un exceso o una presión arterial media muy elevada, eso va a tender a aumentar la salida de líquido desde el capilar. Por lo tanto, con ello intenta restituir la presión arterial disminuyendo la volemia, ¿ya? Eso es un poco como la explicación o el ejemplo de lo que ocurre con estos mecanismos de tipo físicos, ¿ya? Estos mecanismos también son muy rápidos y son casi instantáneos, al igual que los mecanismos nerviosos. Ahora, el tercer mecanismo sería el neuroendocrino, el cual ya es más lento, ¿ya?, por la naturaleza propia del mecanismo, donde ustedes saben que para que se liberen sustancias endocrinas en particular, necesitamos primero que haya una síntesis de esa molécula de señalización, que normalmente es conocida como una hormona. Esa hormona es liberada hacia la circulación, viaja a través de la circulación hacia algún otro lugar distante y recién ahí comenzará a generar algún tipo de efecto. Por lo tanto, es un mecanismo que requiere más tiempo para poder comenzar a funcionar, pero es un mecanismo complementario que va a ayudar a los demás también a intentar regular la presión arterial media, ¿ya? Principalmente este mecanismo actúa a través de cambios en la resistencia vascular, o sea, nos permite generar respuestas de vasodilatación o vasoconstricción periférica, y también a través de la regulación de la reabsorción de sodio y agua, principalmente esto en el sistema renal. Por lo tanto, ese también es un mecanismo importante que nos va a permitir mantener una regulación sobre esta variable. Debemos recordar también que cualquier mecanismo de regulación fisiológica está dada por sistemas de control principalmente, ¿ya? Estos sistemas de control van a estar dados por estos elementos principales, estos tres que tenemos acá arriba, que son un sensor, que va a ser el que es capaz de detectar algún estímulo en particular. Para la regulación de la presión arterial, los vasoreceptores son muy importantes. Los centros integradores, el centro integrador cardiovascular está ubicado a nivel de bulbo raquídeo, en el encéfalo, el sistema nervioso central, y los efectores, que son de diversa naturaleza en el sistema cardiovascular. Ya los sensores en general detectan algún estímulo o alguna alteración dentro de los rangos de normalidad de una variable, como podría ser la presión arterial en este caso, y finalmente esa señal de ingreso al sistema va a entrar por este sensor, por vías aferentes se transmite al integrador, por vías eferentes va a llegar a distintos efectores, y eso va a generar una señal de salida que provoca una respuesta particular, y esa respuesta generalmente tiende a influir sobre el estímulo inicial para
intentar restituir esa variable dentro del rango de normalidad. ¿Ya? Eso se conocía como un feedback o un mecanismo de retroalimentación negativo. Salté una acá, por acá. Entonces, la presión arterial media va a ser detectada o constantemente medida por sensores, ¿ya? Ubicados en el sistema cardiovascular, envían esa información al centro regulador y después se elaboran respuestas para ser ejecutadas por distintos efectores. Pero no solamente va a estar recibiendo información periférica de este centro regulador, ¿ya? Del sistema cardiovascular, sino que también desde vías superiores, ¿ya? Desde niveles corticales principalmente, también se puede entregar información, ¿ya? En este caso eferente, hacia el centro regulador. Por lo tanto, también va a estar influenciado por otras vías de control, no solamente las que están directamente relacionadas al centro regulador. Incluso estos centros superiores podrían estar actuando directamente sobre los sensores, ¿ya? Para regular de cierta forma el cómo responden, y también estos centros superiores podrían estar influyendo sobre cómo van a estar respondiendo los distintos efectores de este sistema cardiovascular. Dentro de los principales sensores que van a participar de la regulación de la presión arterial media, tenemos a los varoreceptores, que son como los receptores de presión por excelencia, ¿ya? Por eso, de hecho, tienen este prefijo de varo, ¿ya? Que hace referencia a presión, que son los receptores ubicados en el seno carotidio y el callado aórtico principalmente a nivel periférico, y que van a estar constantemente midiendo, ¿ya? Y sensando cuál es la presión arterial media de nuestro sistema cardiovascular. Sin embargo, también tenemos otros muy importantes que son los quimiorreceptores, que también van a estar entregando información al centro de regulación cardiovascular y que también se puede correlacionar lo que pasa a nivel de composición química en la sangre con las modificaciones de presión. Por lo tanto, estas señales se van a estar complementando para entregar información al centro de regulación cardiovascular. Ya los quimiorreceptores que van a estar detectando o midiendo principalmente las presiones parciales de oxígeno, presión parcial de CO2, y a través de ello también detectando modificaciones del pH sanguíneo, que son variables que podrían verse modificadas, por ejemplo, si hay una hipovolemia y una disminución en la presión arterial media, ¿ya? A nivel de centro regulador, dijimos que el centro regulador del sistema cardiovascular está ubicado a nivel del bulbo raquídeo, ¿ya? En el tronco encefálico, y está compuesto principalmente por dos partes, ¿ya? La primera parte es conocida como el centro vasomotor, que sería esto que tenemos acá, y la segunda parte sería el centro cardioinhibitorio, ¿ya? Entonces esas dos partes son las porciones, ¿ya? O las partes principales que tendrá este centro de regulación cardiovascular, ¿ya? El centro vasomotor y el centro cardioinhibitorio. Después de ello, los efectores van a estar ubicados a distintos niveles, ¿ya? A nivel central del sistema cardiovascular, por lo tanto, en el corazón, un importante efector va a ser el miocardio contráctil, o sea, los miocardiocitos, ¿ya? O los incisios que se pueden contraer, ¿ya? Que tiene que ver con los atrios y los ventrículos, y en ellos se podrá regular el inotropismo, ¿ya? Que tiene que ver con la fuerza contráctil de la masa atrial y ventricular. Y también se puede regular el miocardio específico, ¿ya? Que tiene que ver con esas células miocárdicas diferenciadas y especializadas para producir y conducir potenciales de acción. O sea, cuando hablamos de miocardio específico, recordar que nos estamos refiriendo al sistema excitoconductor. Por lo tanto, eso es capaz de regular la frecuencia cardíaca. Y a nivel periférico se puede modificar también lo que está pasando a nivel de los vasos sanguíneos, donde las arteriolas, ustedes recordarán que pueden ser reguladas de forma activa, de una forma bien compleja, pero se puede regular. Tienen una gran pared o una capa de músculo liso importante estas arteriolas, por lo tanto ahí podemos regular la resistencia vascular periférica, ya modificando el tono arteriolar,
Y posterior a ello, también a nivel de las venas y específicamente las vénulas, se puede regular de forma bien importante también el nivel de distensibilidad que tienen esas vénulas y también la presión venosa, ¿ya? Que son variables que son importantes en especial como para aumentar o reducir el retorno venoso hacia el corazón. Así que llegamos a esta imagen que nos muestra un poco una fórmula para poder comprender los factores que están determinando la regulación de la presión arterial media a nivel del sistema, en este caso cardiovascular. ¿Ya? Esta fórmula viene derivada de lo que era la ley de Ohm. La ley de Ohm, si ustedes se acuerdan, era intensidad es igual a voltaje partido por resistencia. ¿Ya? Es una ecuación que viene desde la física, específicamente desde la electricidad, pero que varias cosas en fisiología se pueden homologar a esta ley. ¿Ya? La intensidad o corriente, en este caso, podía ser similar a lo que era el flujo, ¿ya? Y ese flujo nosotros lo podemos cambiar por gasto cardíaco. Recuerden que el gasto cardíaco es un flujo, por lo tanto puede ser gasto cardíaco, eso de ahí. Esto de acá era el voltaje, que tiene que ver con el potencial o la diferencia de potencial eléctrico entre un lado y otro, y eso puede ser perfectamente la diferencia de presiones en el sistema cardiovascular. Por lo tanto, este puede ser presión arterial menos presión venosa, ¿ya? En el sistema cardiovascular. Y todo esto partido por resistencia, ¿ya? La resistencia al flujo de electrones era lo que teníamos acá, y aquí eso se puede homologar a resistencia vascular periférica o resistencia periférica total, como reflejan esas letras RPT, ya resistencia periférica total. Así que de esta fórmula, si nosotros despejamos la variable presión arterial, podríamos quedar con esta misma fórmula que tenemos por acá, ¿ya? Donde dejamos la presión arterial en un lado, el gasto cardíaco por el otro, la resistencia periférica total la pasamos multiplicando para este lado, ¿ya? Que es lo que tenemos acá, en esta parte de acá de la ecuación, y la presión venosa que estaba restando la pasamos sumando hacia el otro lado del signo de igualdad. Así que con eso tenemos para poder comprender de dónde viene esta ecuación. Profesor, Javiera, ¿quiere hacer alguna consulta? sí, sabes que es que siempre he tenido una duda con esto. Cuando se habla de la resistencia periférica total, ¿estamos hablando como de la resistencia solo de las arterias y vénulas? ¿O es como todo lo que no sea como el corazón? No sé si me explico. En este caso, Javiera, como estamos hablando de la presión arterial, ¿ya? A lo que nos referimos es a la resistencia que se opone al flujo de sangre desde el corazón hacia los capilares, ¿ya? Este flujo de sangre que va desde la eyección de sangre desde el ventrículo hasta que esa sangre llegue a los capilares. O sea, como que se consideraría como todo el trayecto, por así decirlo. Se considera todo el trayecto desde la salida de sangre, desde el ventrículo, hasta la llegada de esa sangre a los capilares o a la microcirculación, donde se va a estar produciendo el intercambio transcapilar. Pero hace referencia principalmente desde el análisis que nosotros estamos haciendo ahora para analizar qué pasa con la presión arterial media, obedece principalmente a todo eso, ¿ya? A la resistencia que se opone al flujo de sangre desde el ventrículo hasta los capilares o hasta la microcirculación. Sin embargo, nosotros ya conversamos un poco de aquello en una clase anterior, que la resistencia periférica total o la resistencia a el flujo de sangre desde el ventrículo hasta la microcirculación va a estar dado principalmente por lo que pasa a nivel de las arteriolas y de los capilares, ¿ya? Y como las arteriolas son el lugar donde principalmente se puede regular la resistencia vascular periférica, ya de forma fisiológica, cuando hablemos de resistencia periférica total, en general eso va a tender a homologarse un poco a la resistencia que estén oponiendo la sumatoria de los capilares, o sea, de las arteriolas en el sistema cardiovascular.
Ya, muchas gracias, profe, súper clarito. Sí, o sea, si tuviéramos que decir ya, pero ¿a qué lugar nos referimos? Principalmente vamos a estar analizando lo que ocurre a nivel de arteriolas, ¿ya? Eso sería la respuesta. Gracias. Bueno, de nada, Javiera. Entonces, vamos con los primeros factores. El primer factor que vamos a analizar, o en esta ecuación, chicos, lo que vamos a analizar son estos dos factores principalmente. Vamos un poco a despreciar, ¿ya?, la presión venosa, debido a que es un factor que va a aportar mucho menos, y además la misma presión venosa es un factor que se analiza dentro de uno de estos dos, ¿ya? Específicamente en el gasto cardíaco, por lo tanto lo vamos a analizar por abajo más que acá arriba. Pero lo que es importante es mencionar que todos estos factores son directamente proporcionales a la modificación de presión arterial media. Por lo tanto, cuando el gasto cardíaco aumenta, la presión arterial aumenta. Cuando la resistencia periférica total aumenta, también la presión arterial media aumentará. Y al contrario, si cualquiera de estos factores disminuye, la presión arterial disminuye. Por lo tanto, eso es lo primero que tenemos que entender, ¿ya? Para recordar por qué cuando se modifica el gasto cardíaco o la resistencia periférica total, eso influencia directamente los valores de presión arterial media, ¿ya? Así que los primeros factores que vamos a ver son recordar que el gasto cardíaco puede ser calculado por estos factores se multiplicaban, de hecho, la frecuencia cardíaca multiplicada por el volumen sistólico o volumen expulsivo de sangre, ¿ya? Volumen expulsivo o eyectado significa esa que tengo acá, que es lo mismo que volumen sistólico, ¿ya? El volumen sistólico era la cantidad de sangre que es eyectada por el corazón o el ventrículo en un latido cardíaco, y la frecuencia cardíaca son el número de latidos por minuto. Y si calculamos eso, calculamos el gasto cardíaco, ¿ya? Si aumenta el volumen sistólico o aumenta la frecuencia cardíaca, cualquiera de esos dos factores provoca un aumento del gasto cardíaco y con ello un aumento en la presión arterial media. Ahora, factores que determinan el volumen sistólico, tenemos la precarga. Si ustedes se acuerdan, la precarga tiene que ver con el estado de estiramiento de las fibras musculares antes de iniciar la sístole a nivel ventricular. O sea, tiene que ver con cuánto se llena el ventrículo, y a medida que se llenaba más, se expulsaba más sangre, por lo tanto aumenta el volumen sistólico o expulsivo o eyectado, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial media, se aumenta la precarga. Después de eso, la poscarga es un factor que está inversamente relacionado con el volumen sistólico. Si aumenta la poscarga, disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco, y eso hace que disminuya la presión arterial media. La presión arterial media, bueno, regula o influencia directamente la poscarga. Un ejemplo, de hecho, de poscarga aumentada eran los pacientes con hipertensión arterial. Entonces, las personas que son hipertensas y que normalmente tienen la presión más elevada de lo normal, tienen una poscarga que normalmente está aumentada, ¿ya? Y eso hace disminuir el volumen sistólico, disminuir el gasto cardíaco, y eso llevaría un poco como a un intento de compensación. Así que ahí hay que tener ojo con eso. Y el inotropismo era un tercer factor importante para la regulación de la función sistólica, ¿ya? Y del volumen sistólico específicamente. Tenía que ver con la fuerza de contracción, ¿ya? La fuerza contráctil. Y en este caso se aumenta ese inotropismo, aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial media. El retorno venoso, por otra parte, va a estar influenciando directamente lo que pasa con la precarga. A mayor retorno venoso, mayor precarga. La presión venosa, ¿se acuerdan que decimos que acá arriba no la analizábamos porque la tenemos acá abajo? Tiene una influencia directa sobre el retorno venoso. La distensibilidad venosa, por supuesto que va a afectar el grado de presión venosa, y también la volemia, que es otra variable que se regula y que también va a influir sobre la presión venosa, ¿ya? Y todo esto va a influir sobre el retorno venoso. Si el retorno venoso es mayor, aumenta la precarga, aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial media. Ahora, ¿por qué tenemos estos cuadros encerrados en rojo? Porque son cuadros, en este caso, que directamente van a poder ser regulados por el tono simpático,
¿ya? El tono simpático es capaz de, a nivel cardíaco, aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar el inotropismo, la fuerza de contracción, y también modificar la distensibilidad venosa a nivel de este territorio de las venas, ¿ya? Aquí había un último factor también que nos decía que la presión externa a las venas es un factor importante que modifica la presión venosa y con ello estimula el retorno venoso, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, la contracción de la musculatura esquelética de las extremidades inferiores es un factor importante para promover el retorno venoso desde las extremidades inferiores hacia las vías más superiores o centrales hacia el corazón. Así que ahí es un ejemplo de cómo la presión externa también tiene influencia sobre la presión venosa y todos los factores aquí hacia arriba. Por otra parte, tenemos la resistencia periférica total o resistencia vascular periférica, que sería ya el segundo factor que tenemos por acá, que va a estar regulado principalmente o modificado por el tono arteriolar, ¿ya? O el tono del músculo liso de la pared de las arteriolas. Es el principal factor que va a estar determinando la resistencia periférica total. Y ese tono va a depender tanto de factores generales como de factores locales. Dentro de los factores generales tenemos los factores nerviosos, pero también tenemos otros factores que son los hormonales. Dentro de estos nerviosos, el más importante es el tono simpático, que va a estar influenciando sobre el tono arteriolar, donde ahí es importante también el tema de qué neurotransmisor esté actuando, en este caso, si es norepinefrina o epinefrina en altas concentraciones, eso va a provocar un efecto vasoconstrictor principalmente al interactuar con receptores alfa-1 adrenérgicos, y cuando hay epinefrina en bajas concentraciones, eso podría provocar vasodilataciones a nivel de interacción con receptores del tipo beta-2. A nivel hormonal, se puede hablar de distintas moléculas de señalización. Dentro de ellas tenemos la ADH, esta hormona antidiurética, el péptido natriurético auricular o ANP, las prostaglandinas, las angiotensinas, las catecolaminas, que van a todas poder influenciar este tono arteriolar y modificar el estado del músculo liso de esta pared de la arteriola. Y los factores locales tenemos metabólicos, miogénicos y endoteliales, ¿ya? Dentro de los metabólicos tenemos principalmente producción de distintos productos de las reacciones bioquímicas que están ocurriendo a nivel celular local, como por ejemplo las presiones de oxígeno, de CO2, el pH, las concentraciones de potasio, la osmolaridad. Todo eso puede ser medido y va a influenciar sobre el estado de actividad del músculo liso, la pared arteriolar. Los efectos miogénicos tienen que ver con reflejos musculares propios de esa pared, de ese músculo liso de la pared arteriolar. Y los endoteliales, hay distintos factores que se liberan, por ejemplo, angiotensina 2, endotelina 1, que son vasoconstrictores principalmente, o óxido nítrico, ¿ya? O prostaglandina 2, que son factores vasodilatadores principalmente. Así que en relación a toda la complejidad que puede tener la regulación de la presión arterial media, este es un cuadro donde intento un poco resumir factores diversos que van a estar pudiendo actuar sobre el gasto cardíaco o sobre la resistencia periférica total y cómo estos son capaces de influenciar directamente sobre la presión arterial media, ¿ya? Entonces, ustedes pueden analizar, sintetizando un poco lo que estamos hablando, que es un tipo de regulación que es bastante compleja, el de la presión arterial media, y incluye múltiples factores que van a estar actuando directa o indirectamente sobre esta misma variable regulada. Profesor. Cuénteme. Ay, disculpe que le interrumpa. Es que respecto a la diapositiva anterior, así como para, no sé, quizás resumir el concepto, la precarga es como la sangre que llega y la poscarga es como la dificultad que se eyecte. Exacto, sí, son muy buenas definiciones las que usted da, Javier. Ya, muchas gracias. No sé si al final tuvieron alguna clase de ciclo cardíaco ahora. Yo no sé si el doctor Torres... que tuvimos fue con usted el año pasado. Ya, perfecto. Ya. Por eso me acordaba mucho.
Por eso como que le quise preguntar. Sí, no, está súper bien, porque teníamos estos conceptos de la precarga, poscarga y inotropismo, eran como los 3 factores principales que regulan la función ventricular. ¿Ya? La precarga obedece un poco a cuánto se llena. ¿Se acuerdan que aquí es importante recordar la ley de Frank Starling, que nos dice que mientras más se llena el ventrículo, va a tener la capacidad de eyectar una mayor cantidad de sangre? Esa era la precarga. ¿Ya? A medida que más se llena, más sangre eyecta. Por lo tanto, esto está en función directa del volumen sistólico. Si aumenta la precarga, aumenta el volumen sistólico. El inotropismo, por otra parte, es lo mismo que decir la contractilidad. O sea, a medida que aumenta la contractilidad, ¿ya? O la fuerza de contracción del ventrículo, eso va a ser, si aumenta el inotropismo o la contractilidad, aumenta el volumen sistólico, ¿ya? Y aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial media. Y a diferencia de estos 2 factores, que era la precarga y el inotropismo, la poscarga era un factor que estaba inversamente relacionado con el volumen expulsivo. Por lo tanto, cuando aumenta la poscarga, que tenía que ver, como dice usted muy bien, con la fuerza que se opone a la eyección de sangre desde el ventrículo hacia las arterias, ¿ya? Es como la resistencia que se opone al flujo. Esa poscarga, si está aumentada, eso va a significar no que aumente el volumen sistólico en este caso, sino que va a provocar una reducción del volumen sistólico y con ello reducción del gasto cardíaco y reducción de la presión arterial media. Por eso es que, Ay, disculpe. por eso es que, claro, cuando por ejemplo, la presión arterial está aumentada, como puede ser el caso de los pacientes con hipertensión arterial, en ese caso, con poscarga aumentada, lo que ocurre es que hay una menor cantidad o una menor eyección de sangre, ¿ya? Y eso tenía que ver un poco con el sobreesfuerzo que tenía que hacer el ventrículo para poder eyectarse. Porque imagínese usted que la presión arterial media, ¿ya? Promedio de una persona normal debiera estar cercana a los 100 milímetros de mercurio. Por lo tanto, el ventrículo, con generar 100 milímetros de mercurio, ya podía eyectar sangre. O sea, con generar 101 de presión el ventrículo, ya con eso puede eyectar sangre hacia toda la red arterial de esa persona con presión arterial normal. Ahora, una persona hipertensa, imagínese una persona que tiene 200, pongamos un caso bien extremo, del doble de presión, ya 200 milímetros de mercurio, o sea, una persona que tiene 220 con 180 de presión sistólica y diastólica, para esa persona el ventrículo, ¿ya? Tendrá que generar presiones sobre 200 para recién poder eyectar sangre. O sea, va a tener que generar una presión de 201. Usted entiende que está trabajando de forma muy forzada ese ventrículo, pero eso no es gratis, ¿ya? Y como se ve reflejado después, ese sobreesfuerzo es que ese ventrículo tiene la capacidad de eyectar una menor cantidad de sangre, ¿ya? Que tiene que ver un poco con la velocidad, que se reduce la velocidad con cómo se reciclan los puentes cruzados de actina y miocina a nivel de los miocardiocitos, ¿ya? Hay algo ahí que es bien fisiológico que explicaría esta reducción en la capacidad de eyectar sangre cuando las poscargas están aumentadas. Ese sería como un clásico ejemplo, pero no solo el de presión. Acuérdense que pueden ser sobrecargas de presión o sobrecargas de volumen las que pueden estar generando este exceso de carga a nivel ventricular. Muchas Cuénteme, gracias. Javiera. ¿Sí? Quería, por ejemplo, otro ejemplo de un aumento de la poscarga podría ser, por ejemplo, cuando hay un problema con válvulas. Sí, excelente, Javiera. De hecho, no sé si han tenido algunas clases de insuficiencia cardíaca. ¿Han visto algo de eso? Creo que no. No. No han tenido todavía clases como de fisiopato de insuficiencia cardíaca, pero dentro de los principales mecanismos generadores de insuficiencia cardíaca tenemos las sobrecargas de presión y las sobrecargas de volumen, ¿ya? Son 2 tipos de sobrecargas distintas. Y específicamente las insuficiencias valvulares, ¿ya? De cualquier tipo de válvula cardíaca, tienden a, como ustedes, bueno, bien saben, la insuficiencia valvular tiene que ver con la incapacidad de una válvula cardíaca de evitar el flujo retrógrado de sangre, ¿ya? Desde un lugar a otro. Y eso va a conllevar a que el ventrículo comience a funcionar con volúmenes anormalmente elevados,
Por lo tanto, va a tender a tener un radio mayor el ventrículo y con ello también generar una sobrecarga y un exceso de estrés sobre la pared miocárdica. Y eso también es entendido como una alteración que empieza a generar cambios a nivel patológico por sobreesfuerzo de la pared cardíaca, ¿ya? Y también puede llevar a los cambios patológicos que van a llevar a una insuficiencia cardíaca posteriormente. Ahí tenemos el tema de la hipertrofia patológica y acompañado de la remodelación cardíaca, principalmente. Así que sí, esa sería una forma donde el miocardio también la pared miocárdica también podría estar estresada y de una forma que no es depresión puramente, sino que puede ser por sobrecarga de volumen. Javiera, no sé si... Sí, profe, muchas gracias. Ya, bueno. Y había otra compañera que parece que tenía una pregunta, que quería preguntar algo. Hola, sí. Hola Laura, cuénteme. Quería consultar sobre la distensibilidad venosa. Ajá. ¿Con qué se modifica? ¿Cómo se modifica la distensibilidad venosa? Sí, ¿cómo? Recuerde que la distensibilidad venosa tiene que ver, o la propiedad de distensibilidad tenía que ver con la facilidad o dificultad con que podía modificar su volumen un vaso sanguíneo, en este caso, cuando lo aplicamos directamente hacia el sistema cardiovascular, comparábamos un poco la distensibilidad de las arterias y las venas, ¿ya? ¿Se acuerdan que decíamos que las arterias se requerían grandes presiones para poder modificarlas volumétricamente? En cambio, las venas, con presiones muy bajas, con cambios de presiones muy bajas, podían modificar mucho su volumen. Y la distensibilidad venosa, en este caso, se puede modificar principalmente con el estado de actividad del músculo liso que tienen las paredes de algunas venas, ¿ya? Recuerde que hay venas que también van a tener músculo liso en su pared. Por lo tanto, modificando el tono de ese músculo liso, también se modifica la distensibilidad que puede tener la pared venosa, ¿ya? Y la vena completa, por supuesto. Entonces, principalmente hace referencia a ese mecanismo. No sé si se entiende ahí. Sí, pero por ejemplo aquí cuando está activado como el tono simpático, ¿qué va a producir una disminución de la distensibilidad? Claro, no? claro, ¿Sí? exacto, sí. Produce una disminución en la distensibilidad, por lo tanto, un aumento en la presión venosa y con ello un aumento en el retorno venoso. Eso provoca un aumento en la precarga, un aumento en el volumen sistólico, un aumento en el gasto cardíaco y un aumento en la presión arterial media. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Sí, profesor, muchas Ya, gracias. súper. Y con la volemia lo mismo. Ustedes entienden, chicos, que si tenemos una mayor o menor volemia, ¿ya? O sangre en el sistema venoso, que es a lo que hace referencia ahí, si hay mayor cantidad o un mayor volumen sanguíneo en el sistema venoso, eso va a hacer que la presión sea mayor en ese sistema, que aumente el retorno venoso, que aumente la precarga. Y lo mismo con la presión externa, en este caso acá, ¿ya? Si tenemos músculos que se están contrayendo en las extremidades inferiores, es el ejemplo que me gusta dar, porque tiene bastante que ver con la importancia de el manejo de alteraciones cardiovasculares y la prevención de trombosis, en especial trombosis venosa profunda en pacientes hospitalizados. El tema de la intervención kinesiológica en estos pacientes hospitalizados, es bien importante el tema de la movilización y el ejercicio, la realización de ejercicios activos en los pacientes hospitalizados, por supuesto, cuando estén conscientes los pacientes, que realicen este tipo de ejercicios de movilización de extremidades inferiores, de distintos tipos de ejercicios que hagan que se contraigan sus músculos de las extremidades inferiores y con ello promuevan el aumento en el retorno venoso, ¿ya? Porque el estar acostado también dificulta bastante esta movilización de retorno de sangre hacia el corazón. Por lo tanto, al estar haciendo estos ejercicios de extremidades inferiores, extremidades superiores, se aumenta eh, o se modifican las presiones venosas, con ello se promueve el aumento en el retorno venoso
aumenta la precarga, aumenta el volumen sistólico, con eso mantenemos el costo cardíaco, mantenemos la presión arterial media, pero además mantenemos funcionando este sistema y con ello también disminuimos el riesgo de sufrir complicaciones producto de la inmovilidad prolongada, como podrían ser estas trombosis que ocurren en los pacientes postrados o hospitalizados. ¿Ya? Así que ojo con eso. Pero cualquiera de estos factores modifica la presión venosa y todo ello va a modificar para acá finalmente la presión arterial media. Ya, desde el punto de vista de los receptores o sensores que están actuando a nivel de este sistema cardiovascular, dijimos que los varoreceptores eran los principales, ¿ya? Los que van a estar por excelencia sensando directamente la presión arterial. Están ubicados a nivel de el seno carotídeo y el callado aórtico, pero también los quimiorreceptores que se ubican en los mismos lugares también nos van a estar entregando información complementaria muy importante para poder detectar si hay algún tipo de cambio en las presiones arteriales. Los reflejos nerviosos que se van a activar, ¿ya?, en respuesta a modificaciones de la presión son diversos. Dentro de los reflejos más característicos a los cuales echamos mano para detectar cambios son los reflejos de los varoreceptores, que van a actuar ante modificaciones aproximadas entre 160 a 60 milímetros de mercurio de presión arterial media. O sea, estos van a actuar ante elevaciones de la presión arterial media, como también ante reducciones de la presión arterial media. ¿Ya? Ante caídas o como elevaciones de presión arterial media, estos varoreceptores son capaces de actuar. Los quimiorreceptores, por otra parte, no van a poder actuar ante elevaciones de la presión arterial, pero sí ante caídas, ¿ya? Y van a estar principalmente sensando lo que pase cuando hay caídas desde los 100 milímetros de mercurio hasta los 40 milímetros de mercurio aproximadamente. Y hay un último reflejo que se puede activar en el caso de caídas extremas en la presión arterial media, que es el reflejo de isquemia cerebral, el cual va a actuar en rangos de 50 hasta 15 milímetros de mercurio de presión arterial media. ¿Ya? Recuerden, chicos, que el 100 es como el valor aproximado normal de presión que debiéramos tener una persona promedio que tiene 120 milímetros de mercurio de presión sistólica y 80 de diastólica. Ese más o menos la mitad va a corresponder como a 100. Ya ustedes saben que es como 92 si uno calcula con la fórmula que corresponde, pero como a modo de ejemplo, como si calculamos un promedio entre 120 y 80, debiera ser algo así como 100, ¿ya? La presión media normal. Imagínense que este reflejo de isquemia cerebral va a estar actuando incluso en valores como 15. Estamos hablando de una persona que tiene una presión arterial sistólica de 20 y una diastólica de 10, ¿ya? O sea, es un reflejo que actúa realmente ante situaciones extremas de caídas en la presión arterial, ¿ya? Este reflejo, bueno, ahí los vamos a ir viendo uno a uno en las siguientes imágenes. La respuesta de los varoreceptores, que era la primera que mostrábamos, que responde tanto a elevaciones como caídas de la presión arterial media, se entiende de esta forma con estas figuras, ¿ya? Arriba tenemos las modificaciones de presión. En la línea morada tenemos una presión cercana a los 80, 75, y aquí tenemos una presión de como 125. Eso va a gatillar que a nivel del varoreceptor se genere un potencial de receptor distinto, con una amplitud diferente. ¿Ya? El potencial de receptor del estímulo a 80, pensemos que esto es 75, dice ahora. ¿Ya? Este es a 75 y este es a 125. ¿Ya? A 75 provoca esta amplitud, ¿ya? O sea, solo hasta acá, la amplitud del potencial de receptor, pero a 125 genera una respuesta mucho más alta, ¿ya? Una amplitud del potencial de receptor mucho mayor. Y eso gatillará que en las vías aferentes se transmitan potenciales de acción con una frecuencia de descarga mucho más alta, ¿ya? Cuando la presión arterial es más elevada, y cuando la presión arterial es más baja, en realidad la frecuencia de descarga será menor. O sea, habrá una frecuencia menor de descarga de potenciales de acción, ¿ya? Entonces, de esa forma es como codifican la información estos varoreceptores y las vías aferentes
nerviosas, ¿ya? Mayor frecuencia a medida que haya mayor presión arterial y menor frecuencia a medida que haya menor presión arterial. Entonces, cuando tengamos un aumento en la presión arterial, ¿ya? El vasoreceptor va a generar una mayor frecuencia de descarga de potenciales de acción de las vías aferentes. Eso va a ser sensado, ¿ya? O integrado a nivel del centro de regulación cardiovascular, donde tenemos dos partes principales, dijimos, centro vasomotor y el centro cardioinhibitorio. Si aquí el estímulo inicial era un aumento en la presión arterial media, esto provoca que aumente la actividad del centro cardioinhibitorio y disminuya la actividad del vasomotor, ¿ya? Por lo tanto, eso lleva a que disminuya la actividad del tono simpático y que aumente la actividad parasimpática. Acá arriba, eso provoca que disminuya el tono arteriolar, ¿ya? Por lo tanto, cae la resistencia vascular periférica o periférica total, aumenta la distensibilidad venosa, ¿ya? En este caso, con ello cae la presión venosa, disminuye el retorno venoso, disminuye el volumen diastólico final, el volumen sistólico o expulsivo, con ello el gasto cardíaco. También la disminución del tono simpático disminuye el inotropismo, la contractilidad, con ello disminuye el volumen expulsivo sistólico de sangre. Y por acá tenemos el tono parasimpático y el simpático también promueven una reducción de la frecuencia cardíaca y ello también disminuye el gasto cardíaco. Recuerden que la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico expulsivo de sangre influenciaban directamente el gasto cardíaco, por lo tanto aquí lo disminuyen. Por acá arriba se redujo también la resistencia periférica total, por lo tanto todo eso va a llevar a que disminuya la presión arterial media. Por lo tanto, si el estímulo era un aumento de la presión arterial media, todo nuestro sistema lo que intenta hacer es reducir la presión arterial media a través de un mecanismo de retroalimentación negativa o de feedback negativo. Y la respuesta contraria es lo que tendríamos si tenemos una caída en la presión arterial media. Aquí disminuye la frecuencia de descarga, eso es interpretado por el centro de regulación cardiovascular, disminuye la actividad del centro cardioinhibitorio, aumenta la del vasomotor, aumenta el tono simpático, disminuye el parasimpático. Y dentro de los principales cambios aquí, aumenta el tono arteriolar, disminuye la extensibilidad venosa, aumenta el inotropismo, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la resistencia periférica total y ello lleva a poder generar un aumento en la presión arterial media. Por lo tanto, también a través de un mecanismo de feedback negativo intentamos aumentar la presión arterial producto de que el estímulo inicial había sido que se produjo una caída en esa presión arterial. Los quimiorreceptores, por otra parte, especialmente estos periféricos, responderán a caídas de la presión arterial de oxígeno y también al pH, pero no directamente a las modificaciones de la presión arterial parcial de CO2, ¿ya? Sin embargo, también son capaces de detectarla a través de las modificaciones del pH, ¿ya? Así que también responden a ello, responden a las modificaciones de la presión parcial de CO2 y lo que hacen es que a medida que la presión arterial en el CO2 va siendo cada vez más alta, ¿ya? Por ejemplo, aquí, si aquí es 20, aquí es 40 y aquí es 60, eso nos lleva a que la curva de actividad, ¿ya? O de respuesta de estos quimiorreceptores va a ser más elevada para las caídas en la presión arterial, en la presión parcial arterial de oxígeno, ya que sería lo que tenemos aquí en el eje X, que si normalmente debiera estar cercana a los 100, si eso cae, va a empezar a responder de forma anticipada el quimiorreceptor cuando mayores presiones de CO2 tengamos. Por lo tanto, si estamos con un paciente hipercápnico y que además comienza a tener una hipoxemia, esta hipoxemia va a ser detectada antes por la hipercapnia que va a tener esta persona y que va a modificar la curva de respuesta que van a tener estos quimiorreceptores. Así que lo que quiero mostrar acá es un poco la interacción que hay entre los distintos factores y que no solamente sensa qué pasa con la presión arterial de oxígeno, con el pH, con el CO2, sino que también va a interactuar estos distintos factores
para determinar cómo va a estar respondiendo este quimiorreceptor, ¿ya? Así que también es algo interesante de analizar y que hay que ponerle ojo y si quieren pueden leer un poco más después de aquello, porque tiene bastante complejidad en realidad en su acción los quimiorreceptores. Y el reflejo de isquemia cerebral era como el último que mostrábamos, que actuaba principalmente ante caídas extremas de la presión arterial. Es mediado por los quimiorreceptores ubicados a nivel central, ¿ya? En el sistema nervioso central. Al igual que el reflejo quimiorreceptor, solo responde ante caídas o bajas de la presión arterial y se activará ante cualquier estímulo que haga que el cerebro reciba un menor flujo del necesario, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que está detectando principalmente este reflejo de isquemia cerebral. Ocurre o se activa ante caídas severas de la presión arterial entre 50 a 15 milímetros de mercurio de presión arterial media, pero también hay que tener ojo porque se puede activar este reflejo ante eventos que gatillen un aumento en la presión intracraneana, ¿ya? Así que ahí hay que tener ojo con esa situación, ¿ya? Por ejemplo, un traumatismo encefalocraniano que genere algún tipo de elevación de la presión intracraneana puede generar compresión de vasos y esa compresión de vasos también generar un proceso isquémico y con ello también activar este reflejo de isquemia cerebral. Así que es algo con lo que uno se puede enfrentar, por ejemplo, en las unidades de paciente crítico, con pacientes politraumatizados, accidentados, ya que han tenido algún TEC de forma importante y que podrían tener este tipo de escenarios. Y finalmente, la activación de mecanismos humorales, ¿ya? O neuroendocrinos que llamábamos inicialmente, frente a modificaciones de la presión arterial es como un factor de los que va a actuar de forma más tardía, que va a tomar más tiempo en comenzar a ocurrir. Y yo aquí un poco para demostrar el cómo funcionan estos mecanismos, les pongo un ejemplo, ¿ya? Que es la activación de estos mecanismos neuroendocrinos o humorales frente a una hipotensión o una caída en la presión arterial secundaria a una hipovolemia, ¿ya? Que puede ser un paciente accidentado perfectamente. Entonces, lo primero que ponemos ahí es una persona que ha sufrido algún tipo de trauma, lo cual le produce una hemorragia importante y por lo tanto una hipovolemia, lo cual va a propiciar una caída en la presión arterial media. Esa caída en la presión arterial media va a empezar a gatillar varios mecanismos de respuesta, ¿ya? Por ejemplo, se va a activar el sistema simpático, ¿ya? O la rama simpática, principalmente estimulando a nivel de la médula adrenal o de las glándulas suprarrenales, provocando liberación de catecolaminas como epinefrina y norepinefrina, ¿ya? Lo que principalmente se libera desde la médula de la glándula suprarrenal es epinefrina, ¿ya? Más que norepinefrina. La norepinefrina es más liberada como un neurotransmisor más que como una hormona. En cambio, la epinefrina es mucho más frecuentemente liberada como hormona. Después de eso, a nivel renal, tenemos que la activación simpática va a producir un aumento en la producción de renina. Y estas mismas catecolaminas también van a estimular la producción de renina. El aumento en las concentraciones de renina conlleva un aumento en la formación de angiotensina, ya, primero paso de angiotensinógeno, angiotensina 1, y de angiotensina 1 a angiotensina 2. La angiotensina 2 va a estimular la producción de aldosterona, específicamente a nivel de la corteza de las glándulas suprarrenales, y a nivel hipoficiario se va a provocar también la liberación de hormona antidiurética, que es lo mismo que decir esta hormona arginina vasopresina, que inicialmente se pensaba que eran distintas, pero después se vio que es exactamente la misma hormona, pero que provoca distintos efectos en distintos lugares. Todos estos factores van a llevar a aumentar la reabsorción renal tanto de sodio como de agua, lo cual es muy importante para la restitución de la volemia, que estábamos disminuyendo de forma importante aquí por la hemorragia inicial. Y este aumento en la volemia ya también podría ocurrir, no en este paciente accidentado específicamente, o va a ocurrir la sed en él, le puede empezar a dar sed, pero en personas normales como nosotros, cuando pasa mucho tiempo en que no hemos ingerido líquidos y eso comienza a afectar nuestra osmolaridad,
o también incluso nuestra volemia en situaciones extremas, vamos a tener sed y con ello vamos a intentar restituir las molaridades de nuestro cuerpo y también con eso influenciamos sobre la volemia, ¿ya? Pese a que no es el factor principal la volemia para regular la sed, sí lo es más la osmolaridad, pero también tiene un mecanismo de acción ahí en la regulación de la volemia. Esta liberación de catecolaminas, ya que se daba desde la médula de la glándula suprarrenal, también provoca modificaciones de la presión venosa, el gasto cardíaco, la resistencia periférica total, ya aumentando todos ellos, y con eso tiende a contrarrestar esta caída intentando aumentar la presión arterial media, ¿ya? Por esta otra parte, la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor que también aumenta la resistencia periférica total, por lo tanto intentará aumentar la presión arterial media, y la arginina vasopresina o antidiurética también es un factor vasoconstrictor que también, por lo tanto, intenta aumentar la presión arterial media, y la volemia aumenta la presión venosa, aumenta el gasto cardíaco y con ello también va a intentar aumentar la presión arterial media, contrarrestando esta caída de la presión arterial inicial que se gatilla por un motivo extremo en este caso, como puede ser un trauma y una hemorragia en un paciente. Pero en este caso pueden ver cómo actúa esta liberación de distintas sustancias o moléculas de señalización endocrina que van a requerir mucho más tiempo para poder funcionar. Recordar nuevamente que requieren ser sintetizadas, posteriormente liberadas hacia el torrente sanguíneo y después de viajar por el torrente sanguíneo ejercer su efecto en algún lugar. Por lo tanto, son mecanismos que son mucho más lentos y que requieren más tiempo para poder, mayor tiempo de duración de la alteración para poder comenzar a funcionar, pero sin embargo también son más persistentes en el tiempo, ¿ya? Están más tiempo ejerciendo un control y un efecto, así que por lo tanto también son mecanismos muy importantes y además del sistema nervioso como regulador, tenemos que considerar también esta regulación neuroendocrina o humoral, que es importante también para el sistema cardiovascular y la regulación de la presión arterial en particular. Así que eso es lo que teníamos que ver para hoy, chicos. Si tienen alguna duda o consultas, las podemos ver ahora también, no hay ningún problema. Ustedes me cuentan y las vamos viendo. ¿Profe? Cuénteme, Laura. Es que sabe que no entendí muy bien el gráfico de la respuesta de los quimiorreceptores. No sé si me lo podría explicar de nuevo. Por supuesto, Laura, ningún problema. Este gráfico, ¿no es cierto? Sí. Ya, mire. ¿Se acuerda cuál es la presión arterial de oxígeno normal? ¿Cuánto debiéramos tener? 100. 100, ¿no es cierto? Después que pasa por la membrana alveolo capilar en los pulmones, debiera como incorporarse oxígeno nuevamente a la sangre arterial y debiéramos tener cerca de 100 milímetros de mercurio, a nivel del mar, por supuesto, ¿ya? Pensando en una situación sin patología, sin complicaciones, todos los libros nos dicen que debiera ser cercana a 100. Y la presión parcial de CO2, ¿alguien se acuerda? 40. 40, exacto, súper bien. Esos son los valores. Llega cuando en la sangre desoxigenada cercana a 46 y debiera, después que se oxigena la sangre y que también se elimina dióxido de carbono a nivel pulmonar, debiera bajar a 40 nuevamente, ¿ya? Por lo tanto, los valores normales debían ser estos: 40 para el CO2 y 100 para la presión arterial de oxígeno. Ahora, si hay modificaciones en el estado de la concentración de CO2 a nivel de nuestra sangre arterial, eso va a influir sobre cómo actúan los quimiorreceptores. Por ejemplo, si el paciente o una persona, uno de nosotros está hiperventilando, lo que va a ocurrir es que va a caer la presión de CO2, ¿ya? Porque vamos a eliminar un exceso de CO2. Si eso ocurre, los quimiorreceptores van a comenzar a activarse ante caídas mucho más extremas en
la presión arterial de oxígeno, ¿ya? Y para comenzar a activarse, mire, van a como por acá o por acá recién comenzar a actuar, o sea, cerca de los 40, caídas cercanas a 40 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno, recién van a activar de forma importante los quimiorreceptores. En cambio, en forma normal, esto ocurriría en valores cercanos a los 80. ¿Se da cuenta que hay una interacción entre lo que pasa con la concentración de CO2 y lo que pasa con el estado de la presión parcial de oxígeno? Y por otra parte, si usted tuviera una retención de CO2, ¿ya? Y esto aumentara la concentración de CO2, por lo tanto usted estuviera con probablemente una hipercapnia, para comenzar a activarse esto, ya incluso en los 100 milímetros de mercurio ya estarían como preactivados, y mire, un poco más acá ya estarían actuando de forma muy, muy importante. Aquí habla como del porcentaje de respuesta máxima. Entonces, como que se activarán de forma anticipada ante caídas menores en la presión arterial de oxígeno, a medida que sea más alta la presión de CO2 y a medida que sea más baja la presión de CO2, se activarán de forma más lenta, ¿ya? O más tardía, ante caídas más importantes en la presión arterial de oxígeno. Es un poco eso lo que quiere mostrar este gráfico, en cómo interactúan estas variables, como puede ser la modificación del CO2 en la sangre arterial, como la modificación del oxígeno. Y una vez que actúan estos quimiorreceptores y captan en esos rangos, ¿qué hacen? ¿Mandan una señal a alguna parte como para modificar eso? Claro, por supuesto. Piense que esto puede ser lo que está ocurriendo en una misma persona que, no sé, puede tener cualquier tipo de dificultad de presión arterial también. Si tenemos menor presión arterial, podríamos también comenzar a tener menor cantidad de oxígeno que esté llegando a su lugar, o dificultad para poder ir eliminando el exceso de dióxido de carbono. Por lo tanto, en este tipo de personas podríamos tener una hipercapnia, podríamos tener una hipoxemia, y en este caso los quimiorreceptores podrían actuar ante caídas de la presión arterial media, entregándonos información de menor concentración de oxígeno o de menor presión parcial de oxígeno, mayor presión parcial de CO2, y ello va a llevar a que los quimiorreceptores aumenten su frecuencia de descarga y envíen esta información a través de vías aferentes a los centros de regulación cardiovascular. Y usted también sabe que los quimiorreceptores van a enviar información hacia los centros de regulación respiratoria también. De hecho, a lo que más envían es al centro de regulación respiratoria. Pero también, en este caso, esa información va a ser procesada y va a ser complementada con lo que llegue desde los vasoreceptores. Así que por supuesto que es importante lo que esté ocurriendo. Muchas gracias, profesor. Bueno, de nada, Laura. Espero que le haya quedado más claro. ¿Alguna otra pregunta, chicos? La grabación se ha detenido. ¿Profesor? Cuénteme, Constanza. Sí, respecto a la misma duda de la Laura, usted acaba de mencionar como una conclusión, por así decirlo, del gráfico. Dijo algo como de que cuando los quimiorreceptores o cuando la presión parcial de CO2 baja, los quimiorreceptores responden más, algo así era. Y lo quería anotar y no, como que no lo alcancé si lo podría repetir eso. Era como la conclusión del gráfico. Está medio enredado, sí, porque ojo con, sí, revísenlo bien después ahí, porque como usted dice, a veces yo me puedo equivocar en decir alguna de las cosas, así que revísenlo bien también, donde estoy hablando tanto a veces. Pero lo que dijo usted es al revés, ¿ya? En realidad, cuando aumenta, ¿ya?, la presión arterial de CO2, de acuerdo a la interpretación que estamos haciendo de este gráfico, los quimiorreceptores actuarán, tendrán una mayor respuesta a las modificaciones de la presión arterial de oxígeno, ¿ya?
porque ustedes ven que esta curva se desplaza hacia la derecha. Por lo tanto, al desplazarse hacia la derecha quiere decir que van a responder ante modificaciones menores en la presión arterial de oxígeno. En cambio, cuando la curva se desplaza hacia la izquierda, que es hacia este otro lado, las modificaciones en la presión arterial de oxígeno tendrán que ser mayores para poder activar los quimiorreceptores y que provoquen una respuesta. Por lo tanto, eso es lo que nos está mostrando acá esta curva, ¿ya? Que ante aumentos en la presión parcial de CO2, la curva se desplaza hacia la derecha y por lo tanto antes responderá a las modificaciones de presión arterial de oxígeno y cuando caiga la presión parcial de CO2 hacia acá, la curva se desplazará hacia la izquierda y las modificaciones requerirán ser mucho más grandes en la presión arterial de oxígeno para poder activar finalmente a estos quimiorreceptores. Ya, ahora sí me quedó clarito. ¿Ya? Muchas gracias. Entonces, esa es como la importancia y lo que yo les comentaba en varias respuestas es que lo que me interesa que vean en este gráfico es que no importa, o sea, lo que pasa solamente con una variable, sino que es importante lo que pase con distintas variables porque reflejan o modifican, perdón, el cómo van a responder estos quimiorreceptores, ¿ya? Este gráfico, de hecho, chicos, ni siquiera está sacado de un capítulo de cardiovascular. Esto está sacado de un libro de fisiología respiratoria. No sé si han leído el libro de fisiología respiratoria de West. En ese libro pueden ustedes encontrar este mismo gráfico y leerlo con mayor profundidad, ¿ya? El libro de fisiología respiratoria de John West, que es un profesor de fisiología de la Universidad de California, San Diego, y es uno de los, yo diría que de los mayores exponentes en fisiología respiratoria a nivel mundial. Es uno de los padres de la fisiología respiratoria. Así que del libro de él está sacado este gráfico y ustedes pueden ver que, o sea, es de fisiología respiratoria, pero nosotros lo utilizamos para entender algunas cosas que pueden estar pasando también cuando se modifica la presión arterial media y cómo ello, a través de los quimiorreceptores, puede influir también y entregar mayor cantidad de información hacia el centro de regulación cardiovascular. Estamos súper claros que el principal receptor que va a estar entregando información es el varoreceptor, el que vimos antes, porque ese es el que regula directamente la presión arterial o la está sensando, detectando constantemente. Sin embargo, los quimiorreceptores, que son esencialmente la fuente primaria de información para el centro de regulación respiratorio, también nos va a entregar información que es procesada por el centro de regulación cardiovascular y también va a estar influenciando la respuesta que está integrando y generando este centro de regulación cardiovascular también. Así que por eso lo ponemos acá y hay que tener ojo con aquello, ¿ya? Pero no olvidar, independiente que le hemos dado harto análisis a esta figura, a este gráfico y a los quimiorreceptores, no olvidemos que estos varoreceptores, ¿ya?, son los principales sensores para regular la presión arterial y el sistema cardiovascular. De los principales que vamos a tener son los varoreceptores, que son por excelencia los que van a estar regulando sí o sí las modificaciones en la presión arterial, ¿ya? Y son los que van a actuar esencialmente ante elevaciones en la presión arterial como ante caídas en la presión arterial. Así que ojo con eso, ¿ya? Independiente que analizamos harto de este gráfico de las modificaciones de presión parcial de oxígeno y de CO2 en la sangre arterial. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Consultas? No sé si tienen más dudas. Incluso les comento, chicos, que mañana nosotros originalmente, o sea, y esta semana, yo creo que fue una buena idea haber dejado como 2 sesiones, como que yo había puesto sesiones de consultas a expertos como para que pudiésemos dialogar, discutir sobre los temas que habíamos visto, consultas, o por si nos faltaba tiempo. Y efectivamente nos tomamos más tiempo como para ir viendo los temas, por eso estamos hoy día cerrando con lo de regulación cardiovascular, pero creo que también ha sido súper bueno
que nos podamos tomar con calma cada uno de los temas que hemos ido viendo, que ustedes hayan podido hacer preguntas, que hayamos podido discutir cada tema